a comenzar con el tema de los trastornos de ansiedad. Una cosa que me parece importante comentar, nosotros los psicólogos y también los psiquiatras nos solemos manejar con algo llamado el Manual Estadístico y Diagnóstico de los Trastornos Mentales, que en inglés vendría a ser el DSM-5 en la actualidad, y tiene algunos cambios con el manual anterior. Entonces vamos a ver que de pronto lo que se conocían como el TOC se consideraba un trastorno de ansiedad, y el trastorno por estrés agudo y crónico, el estrés postraumático también se consideraban trastornos de ansiedad. Ahora tienen como capítulos aparte, lo cual no quiere decir que no estén relacionados también con la ansiedad, porque evidentemente sí lo están bastante. Así que bueno, ¿qué es un trastorno de ansiedad? Para no aburrirlos. Básicamente es cuando hay un miedo y una ansiedad excesivas que no nos permiten funcionar correctamente en nuestra vida diaria y terminan afectando a nuestro desempeño, terminan afectando a cómo pensamos, cómo nos vamos sintiendo. Estas ansiedades tienen muchas manifestaciones, ¿no? que lo vamos a ver, y sobre todo el despliegue más grande lo podemos ver en los ataques de pánico, donde hay más de 13 síntomas y que algunas personas pueden padecerlos al mismo tiempo. Así que, como verán, la ansiedad tiene unos síntomas bastante molestos, algunos muy conocidos y otros quizás no se la esperaban, así que lo vamos a conversar. La ansiedad altera la conducta y altera nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque nos vamos anticipando hacia un escenario tétrico en el futuro donde algo malo va a pasar. A veces es como esa sensación de angustia que algo terrible va a ocurrir, ¿verdad? Entonces, esto nos hace tener determinados tipos de comportamientos que nos van a hacer evitar determinadas situaciones. Por ejemplo, enfrentarnos a cosas que de pronto nos harían bien. En el caso de la ansiedad social es evitar contactos sociales, en el caso de la agorafobia es evitar el salir a la calle, incluso con los ataques de pánico a veces también es evitar tener contacto social o salir a lugares públicos, porque también se tiene este temor de que nos vuelva a ocurrir. Entonces, todo eso termina teniendo un impacto negativo en nosotros y nos aleja del entorno. Y a veces, cuando no sabemos bien qué nos pasa, no podemos entender por qué estamos actuando de esta manera o qué nos está empujando. Hay muchos tipos de ansiedades y a veces se corresponde a determinada situación específica que capaz que no tenemos por qué saberlo, ¿no? Porque obviamente uno lo sabe porque lo estudió, pero a veces uno lo padece y no tiene idea bien qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, esta ansiedad que da este miedo anticipatorio hacia el futuro nos genera cosas muy clásicas como las contracturas, los dolores de panza, dolores de cabeza, migrañas, podemos sentirnos que nos saboteamos, dolores crónicos. A veces también la ansiedad excesiva puede traernos fibromialgia. Hay un montón de trastornos que también se generan disparados o empeorados por la ansiedad. Ahora, algo importante, hay muchos tipos de ansiedad y algunos se dan en la infancia, comienzan en la infancia, pero pueden seguir incluso en nuestra vida adulta. Uno que es bastante frecuente dentro de todo en los niños es el de la ansiedad por separación. Es cuando los niños tienen miedo de salir de su casa y tienen miedo también de la pérdida de sus padres, de las figuras de apego, ¿no? O sea, las personas que quieren tienen miedo que algo les pase, tienen miedo que se vayan a morir o que desaparezcan y no vuelvan. Entonces el niño sufre mucha angustia, tiene puede ser que tenga muchas pesadillas, se sienta mal, se sienta incómodo, llore mucho. Y esto es increíble porque en los adultos también puede haber un trastorno de ansiedad por separación. Esto lo podemos ver cuando perdemos una pareja y es como esa sensación de desesperación de que yo no puedo estar sin esa persona. Lo vemos también a veces en la pérdida de amigos, ¿no? Como que te da una desesperación perder a alguien que querés, y puede quizás estar jugando un poco detrás esta ansiedad de separación, esta angustia de separación. Pero como les decía, es más frecuente en los niños, pero la vemos en algunos adultos también. Otra cosa que también es bastante frecuente en los niños, pero puede ocurrir en adultos, es el mutismo selectivo, que tiene que ver con que yo me callo, o sea, no hablo en situaciones donde debería hablar. No es que yo tenga un problema en el habla, o sea, no es algo fisiológico, físico, sino que yo
decido no hablar. Obviamente la persona no decide conscientemente, esto le pasa, es una respuesta ansiógena, entonces la persona se calla, se silencia y de pronto puede pasar meses sin hablar o no habla en determinadas situaciones específicas porque le genera mucha ansiedad, que también a veces puede estar un poco relacionado a la ansiedad social, no siempre, pero puede estar relacionado. Y esto obviamente que va a traer problemas, porque fíjense, si uno no habla en su trabajo, no habla en el entorno, obviamente que esto va a tener consecuencias y no es algo tan fácil de controlar para la persona porque no es que lo esté haciendo a propósito. Luego tenemos la fobia específica, que esta la conocen bastante, supongo, que es cuando le tenemos miedo, terror a algo puntual. Por ejemplo, cuando tenemos miedo a las agujas, a la sangre, cuando tenemos miedo a los ratones, a los murciélagos, a las arañas, que es un clásico, la aracnofobia, cuando tenemos miedo a los payasos. O sea, hay 10.000 fobias específicas, o sea, imposible nombrarlas todas. Incluso hay fobias a las palomas, digo, cosas que decís, no son tan frecuentes, pero ocurren. Entonces, bueno, las fobias lo que hacen es que la persona siente un terror ante esa situación, ante ese objeto que puede llegar a aparecer en su vida. Entonces, estas personas tienen como mucha visión de túnel. O sea, por ejemplo, si yo le tengo miedo a las arañas y estamos en una casa grande, seguramente sea yo la primera en que me percate de que hay una araña a la vuelta, ¿no? Porque voy a estar así como súper pendiente de los detalles, ¿viste? Como que... o si no, también si tengo miedo a un roedor, seguramente sea yo la primera que lo veas en caso de que esté presente. Esta fobia hace que evitemos también situaciones, por ejemplo, evitemos de pronto estar en lugares que nos generan miedo, vamos a evitar sacarnos sangre, vamos a evitar cosas que están relacionadas con ese miedo. Ahora, un gran tema con el miedo, que yo siempre le cuento a mis consultantes, es que cuanto más evitamos hacer algo, más crece ese miedo. Yo sé que obviamente a nadie le da gracia cuando les decimos, ¿sabes qué? ¿Tenés miedo a esto? Bueno, hay que enfrentarse a él y tenés que vivirlo. ¿Te da miedo a las agujas? Bueno, hay que sacarse sangre. Sí, aunque suene paradójico. Pero en realidad esto se llama desensibilización progresiva. Cuando yo tengo miedo a algo y lo empiezo como a practicar, a vivenciar, a estar en contacto con eso, empieza como a perder fuerza. Incluso hay una terapia que es muy interesante, que es una sesión específica que puede durar 3, 5, 6 horas, donde en una sola sesión, muy larga, por supuesto, se enfrenta al objeto temido. Por ejemplo, cuando es algo específico como, les decía, un animal, o bueno, incluso hay fobias a los vómitos, o una aguja, o digamos cosas así más concretas, podemos en un ambiente controlado lograr que la persona se vaya acercando de a poco a ese objeto. Había el caso de una chica que le tenía miedo a las serpientes. No es tan fácil a veces conseguir los animales, pero en una veterinaria puede pasar. Esto pasó en Argentina en realidad. Acá no sé si es tan sencillo conseguir una serpiente en Uruguay, pero recuerdo este caso en Argentina, donde la chica tenía miedo a las serpientes y bueno, en esa sesión prolongada, primero lo que se hace es, por ejemplo, saber que la serpiente está en otra habitación, ¿no? Yo estoy acá, la serpiente está en otra habitación. Y luego te vas viendo fotos de la serpiente, vas conociendo cosas, luego vas haciendo ejercicios en la imaginación, puedes empezar a acercarte, puedes empezar a tolerar estar en la misma habitación que el animal. Bueno, todo eso, todo progresivo. Lo que nosotros hacemos en terapia a veces mucho más lento, ¿no? Lo hacemos en una consulta, en otra, a veces lo puedes hacer todo junto, que capaz que es demasiado para algunas personas y me dirán, no, ni loca me encierro con una serpiente si le tengo miedo, pero en realidad termina funcionando. Y lo que me quedó mucho del caso de esta chica es que en un momento, cuando ya estamos en el paso final, que es, estamos en la habitación con la serpiente, incluso podés interactuar con ella, obviamente no era una serpiente venenosa, ella empieza a tener preocupación por la serpiente y dice, ay, pero ella está bien. Y eso es genial, porque ese nivel de empatía ante el animal fue que realmente ahí había como desaparecido su miedo. Y ustedes les dirán, si tengo miedo a las serpientes no tengo por qué curarlo. Sí, bueno,
¿Por qué no? Pueden seguir teniendo miedo a la serpiente si quieren. Pero en realidad hay algunas fobias que sí son mucho más complicadas. Por ejemplo, cuando le tenemos miedo a la sangre, cuando le tenemos miedo a las agujas. No sé si les ha pasado, pero hay muy frecuente que hay personas que van a sacarse sangre y se desmayan. Pero esto es por la fobia en sí misma, no es porque estén mareadas por la pérdida de sangre, que saben que es muy poquita, sino simplemente porque realmente ante el objeto ansiógeno pierden el control. Entonces, en ese caso yo creo que sí sería bastante eficiente hacer terapia para tolerar que te quiten sangre. Capuchino en el día de hoy. Bueno, como les decía, fobias específicas hay millones, así que bueno, no vamos a entrar mucho más en eso. El trastorno de pánico. Ataques de pánico son un clásico. Básicamente acá la persona siente un montón de cosas. Como les decía, son como 13 síntomas, entre los que encontramos sudoración, contracturas, dolor abdominal, náuseas, sensación de que me voy a volver loca, sensación de pérdida de control, sensación de que no estoy con mi cuerpo, como una desrealización, despersonalización. También tenemos dificultad para respirar, sensaciones de ahogo, dolores en el pecho, molestia, palpitaciones, escalofríos o sensaciones de calor. Todo eso puede pasar y a veces puede pasar todo junto, ¿no? O sea, un ataque de pánico con todas las letras es bastante agobiante y bastante doloroso, porque pasa todo tan rápido y no sabes qué te ocurre. A ver, cuando uno ya tiene experiencia, lamentablemente, en el tema, en el sentido de que lo ha vivido varias veces, como que, bueno, más o menos sabe por dónde viene la mano. Pero cuando te pasa por primera vez y no tenés información y te pasa todo esto, es muy agobiante. Entonces, bueno, si a ustedes alguna vez les ha pasado todas estas cosas raras, básicamente es un síntoma de ansiedad. Cuando la ansiedad se desborda, comienza el caos y comenzamos a sentirnos mal y comienzan a pasar todas estas cosas. Lo que tienen los trastornos de pánico, que bueno, dentro de lo positivo, es que son bastante fáciles de curar con la terapia cognitiva. Por supuesto que hay que tener como un seguimiento, ¿no? O sea, es como que tenés que ir a las consultas periódicamente por un periodo de tiempo prolongado para poder aprender a manejarlo. Se trabaja desde lo cognitivo, se trabaja desde lo conductual, en el sentido de, bueno, a ver, enfrentarnos a situaciones que nos bajen, digamos, enfrentarnos a las, primero, no evitar las situaciones, ¿no? Enfrentarnos a esas situaciones ansiógenas y después tener esas técnicas de relajación que nos ayuden a sentirnos más en control de nosotros mismos, más conectados y que podamos tener más bajo control los ataques de pánico. Una cosa que pasa luego de los ataques de pánico muchas veces es la agorafobia. La agorafobia puede darse con ataque de pánico o sin ataque de pánico, pero el ataque de pánico suele ser como un precursor de esta fobia, ¿no? De la agorafobia, que tiene que ver con tengo miedo de salir afuera, tengo miedo de salir de mi hogar, porque tengo miedo de que algo malo me ocurra. Y ahí es donde voy a evitar subirme a un ómnibus, voy a evitar salir de mi casa, voy a evitar estar en lugares cerrados, o bueno, en algunos casos hay gente que tiene miedo de estar en lugares abiertos. El shopping, me han contado que es un lugar que a la gente a veces la tosiga mucho, no solamente por a veces la cantidad de gente, sino también por las luces. Parece que las luces también aturden mucho a la gente que tiene ansiedad, por lo que me han manifestado. Y también cuando hay mucha gente me siento como más desamparado, paradójicamente, ¿no? Porque yo estoy con este malestar. La gente con agorafobia puede estar meses sin salir de su casa, cada vez esto va empeorando más si no se atiende a tiempo, y a veces la persona ni siquiera puede salir sola. Si tiene que salir, lo va a hacer con un acompañante, lo va a hacer con alguien porque no puede ni siquiera ir a dar la vuelta a la manzana solo, ¿no? Obviamente con el tema de la pandemia esto lo vimos muchísimo, la gente que tiene miedo de salir, lo vi muchísimo en la gente mayor, de pronto de 60 para arriba,
claro, con todo el miedo, esto se disparó y claro, empezás a encerrarte y después volver a la vida normal ya no es tan sencillo porque todas estas fantasías están muy presentes, ¿no? Entonces, bueno, la agorafobia vendría a ser este miedo a salir de mi casa, a estar en lugares cerrados o muy concurridos, y voy a evitar cosas. El trastorno de ansiedad generalizada tiene que ver con una ansiedad que no podemos como ponerle nombre. Pasa. Sentimos ansiedad por ansiedad. Entonces es de pronto que hay una preocupación excesiva, vamos a tener pensamientos negativos muy frecuentemente, es un terror hacia el futuro, o imaginarme escenarios tétricos del futuro. También voy a sentir como esa sensación de algo malo va a ocurrir, una inquietud, como un desasosiego. Obviamente hay dificultad para concentrarse o mantener la mente en blanco. También hay irritabilidad, tensión muscular, estamos así como, nos sentimos muy mal, hay alteraciones del sueño, tanto que me cuesta conciliar el sueño como me cuesta mantenerlo. Existen estos dos tipos de insomnio. Muchas veces la gente me dice, no, yo me duermo enseguida. Bueno, te dormís enseguida, pero si te despertaste 3-4 veces durante la noche, ahí hay un insomnio de mantenimiento, ¿no? O sea, también la calidad del sueño tampoco es la misma. A ver, acá me dejaron un comentario. A mí me pasó por un estudio médico una resonancia, entonces cada vez que tenía que ir al médico me pasaba. Lo de la ansiedad, estás diciendo, te pasaba ahí, tuviste como una fobia específica capaz a ir al médico. Sí, puede ser, si estás ante una situación disparadora, un desencadenante negativo, va a ocurrir que vas a asociarlo, ¿no? Porque la mente, cuando le pasa algo, lo termina asociando, sobre todo si tiene un impacto muy fuerte. Recuerden que siempre les digo que el cerebro recuerda mucho lo negativo y se aferra a él por un tema de supervivencia. Entonces, si nosotros vivimos una situación súper humillante, súper estresante, súper dolorosa, ese trauma como que queda en nuestro inconsciente, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en todo. Entonces se manifiesta con ansiedad si volvemos a repetir la situación. Y no solamente volver a repetir la situación, a veces el simple hecho de imaginarme que algo malo va a ocurrir es suficiente para que yo tenga estas sensaciones de ansiedad, de malestar, de todo esto. Bueno, otra cosa importante es el trastorno de ansiedad inducido por sustancias. Esto es muy específico también, tiene que ver con una intoxicación por medicación de alguna forma. O sea, tuviste mucha medicación o abusaste de sustancias ilícitas o legales y de pronto terminaste teniendo un ataque de ansiedad importante. Y acá a mí me gustaría hablar brevemente también de un problema que veo mucho en mis pacientes más jóvenes, que es el tema de las drogas, ¿no? A ver, sin entrar en debates políticos, ni moralistas, ni nada, que no me interesa, lo que sí les puedo decir como psicóloga clínica, que lamentablemente a veces algo tan inocuo como nos hacen creer que es la marihuana, ha despertado situaciones muy complicadas. Y yo creo que acá la explicación es nuestro cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Todos nosotros tenemos genética, todo eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, nosotros podemos llegar a tener una tendencia genética a algo, por supuesto que no lo sabemos. ¿Quién puede saber que tenemos una tendencia genética a tener bipolaridad, depresión, ansiedad, psicosis, lo que sea? En general no lo sabemos. Ahora, cuando nuestro cerebro tiene estas tendencias y nosotros alteramos la química de nuestro cerebro con una droga recreativa, esto tiene consecuencias. Las personas que abren la puerta no la pueden cerrar. O sea, si yo tuve un episodio psicótico, empecé a tener ataques de pánico por consumir, es altamente probable que cada vez que consumas vas a tener esta predisposición y no te va a ayudar a tu problema, sino que al contrario lo va a empeorar. Muchas personas dicen, porque la marihuana es ansiolítica. No necesariamente. En realidad a muchas personas les dispara mucha paranoia y a muchas personas les ha disparado ataques de pánico. Así que bueno, si ustedes están notando que están recreando y no les está, no estarían pasándola muy bien, tengan cuidado, porque están alterando la química de su cerebro y ya les digo que a veces hay puertas que se abren y no se vuelven a cerrar. Entonces, simplemente que sean cuidadosos, a modo de tenerlo en cuenta nomás.
Bueno, ¿alguna pregunta sobre los distintos tipos de ansiedad? Para los nuevos que se unieron, vamos a hacer un breve repaso. Hablamos brevemente. Ay, ¿hablé de la ansiedad social? Me creo que me comí la ansiedad social. Ahora la menciono. Tenemos la fobia específica, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad por sustancias. Tenemos los ataques de pánico, la agorafobia, el mutismo selectivo. Tenemos también la angustia, el trastorno de angustia por separación y la fobia social, creo que no la comenté. Bueno, la fobia social es un tema que a mí me gusta muchísimo trabajar y creo que estaría bueno de pronto hacer un vivo de este tema, porque la fobia social tiene como otras características un poco más distintivas. Si bien comparte con la ansiedad las características de evitación, las características de los pensamientos tortuosos, está muy específicamente relacionado a situaciones sociales. ¿Qué es la fobia social? Es cuando yo tengo miedo, hablando mal y pronto, de estar en un entorno social. Por ejemplo, me da ansiedad hablar en público, no, pero mucho. Me da incomodidad estar en un grupo de desconocidos. Me dan miedos en mayor o menor medida, ¿no? Me dan miedos que, por ejemplo, me da vergüenza comer en público, me da vergüenza hablar en público, o me genera como cosita. A veces, en los casos más extremos, a la gente le da vergüenza hacer pis en un baño público. Todo lo que sea exposición. La exposición a la persona la hace sentir muy mal. Y pasa, hay distintos grados, ¿no? Tenemos la ansiedad social leve, desde la leve hasta la grave, que la grave es como que casi todo te da ansiedad social, ¿no? Esto de hablar por teléfono en público, devolver un producto en el supermercado, resistirte a un vendedor insistente, un montón de cosas más cotidianas que, bueno, esta gente la tiene mucho porque su ansiedad social es grave. Después tenemos casos más leves y el más clásico de todos, que a muchos les puede llegar a pasar, que es el miedo a hablar en público. El miedo a hablar en público es parte de la ansiedad social. Es un aspecto y está en juego esto de el otro me va a evaluar negativamente. Está muy presente el foco del otro. Me importa mucho lo que el otro tiene que decir sobre mí. Me angustia mucho lo que la otra persona puede pensar sobre mí. Me pasa que de pronto voy a dejar de hacer cosas porque me siento observado, las personas me están evaluando negativamente, yo me siento juzgado, me siento criticado, me siento rechazado. Son un montón de cosas que no necesariamente son verdad. Es parte de la interpretación que nosotros hacemos de esa situación. Y acá está muy bueno para trabajar un montón de técnicas que primero tienen que ver con el aprender a cuestionar estos pensamientos. No todo el mundo te va a criticar, no todo el mundo te va a juzgar, no todo el mundo va a rechazarte. A veces también pasa que cuando hacemos una presentación tampoco somos tan importantes. Yo siempre digo que a veces estamos haciendo una presentación y la gente está en otra, ni capaz que ni te está escuchando. Sin más, si es algo de trabajo, de pronto me estar en otra, ¿no? Con el celular, no sé qué. Me ha pasado en charlas que he dado en empresas que de repente la gente está como, sí, está bueno. Si te obligan, no tiene gracia, ¿no? Entonces, bueno, es como sacar un poco de terror al hablar en público y la práctica. La práctica es el maestro, cada vez uno es más fluido hablando en público cuando lo practica, como todo en la vida, ¿no? Pero está muy bueno para trabajar la ansiedad social. También se trabaja la parte de la asertividad, cómo me siento yo más seguro y más firme al hablar con otro. Se trabaja mucho el tema también de los límites, de sentirme valorado yo por mí y no necesariamente darle tanta importancia a la mirada del otro, desmitificar un montón de ideas que a mí se me ocurrieron a lo largo de la vida y que no necesariamente son ciertas. Entonces, bueno, es muy lindo el trabajo con la ansiedad social, me gusta mucho, así que si algún día quieren hablar sobre ansiedad social, me ponen en los comentarios y lo entramos en profundidad. Otra cosa que veo mucho en la gente ansiosa, y lo comparten bastante, es una tendencia hacia el perfeccionismo. En general, ustedes me pueden decir acá, en general la persona muy ansiosa suele ser bastante
perfeccionistas. Ahí Alejandra me dice que sí. Son personas que no tienen como, no se dan el permiso para equivocarse. El error es lo peor que te puede pasar, ¿no? Se busca como que todo esté maravilloso, van mucho al detalle, son muy comprometidos, muy responsables. Pero bueno, esto a veces en exceso termina siendo contraproducente. Como dice la frase, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Cuando el perfeccionismo nos paraliza, no podemos concretar nada, porque solamente estamos ante los resultados, tiene que ser maravilloso, tiene que ser espectacular, y eso hace que no podamos hacer casi nada, porque ustedes analicen, tienen una meta, ¿no? Entonces, si no la hacen perfecta en su cabeza, entonces no lo hacen, porque tu cerebro sabe que no vas a hacerlo perfecto. Entonces dice, no te gastes, sabes que no lo vas a lograr, no te preocupes. Y entonces termina siendo complicado, porque al final nuestra gran, maravillosa idea termina siendo nada, porque la queríamos hacer de la mejor manera posible, en todos los escenarios posibles, y eso no es real. Entonces, este perfeccionismo genera ansiedad. La presión en el trabajo, la presión en el entorno, eso hace que queramos rendir más, eso también genera ansiedad. Y una cosa que le pasa mucho al perfeccionista, que siempre estamos debatiendo, es el tema del ocio. La mayoría de ustedes, chicos perfeccionistas, odian el placer y el ocio, porque sienten que es una pérdida de tiempo. Y yo siempre digo, amíguense con el ocio. No digo que tenemos que ser todos unos vagos, obviamente que no. Esa es mi estructura histriónica, vieron que hay que disfrutar. Pero sí necesitan tener esto de fluir, de descansar. El ocio tiene una función hermosa para el cerebro, que nos ayuda a reparar. El ocio es reparador. ¿Qué pasa? Nosotros constantemente estamos utilizando energía psíquica, que vendría a ser la energía de nuestro cerebro, la energía que nosotros destinamos para funcionar durante el día, para procesar información, para retener información, para recordar, para proyectar, todas las funciones cognitivas que se les ocurra, ¿no? Entonces, obviamente, esa energía, vieron que va como bajando. Y no es ilimitada. A ver, la energía psíquica es la cosa que se acaba más rápido. Entonces, si nosotros no recargamos la batería, es como si estuviéramos con el celular en un 5%. Está a punto de colapsar en cualquier momento. Entonces, el ocio tiene esa función sanadora, reparadora, que me hace sentir bien, que me hace sentir mejor conmigo mismo, y es súper sano. Así que, por favor, gente perfeccionista, yo les digo que se tomen un tiempo para descansar. No tienen que ser productivos cada momento del día. Eso genera muchísima ansiedad. Entonces, ese es mi consejo para ustedes. Ahora, antes de pasar a comentar algunas técnicas que son válidas para casi todas las ansiedades, casi todos los tipos de ansiedades, me gustaría que me contaran si tienen alguna pregunta. Acá me cuenta Lorena que sería interesante el tema de la fobia social. Bueno, después hacemos una encuesta en Instagram a ver si les copa el tema. Pero bueno, si no tienen ninguna pregunta, ahora sigo. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer para aprender a manejar la ansiedad? Primer paso, obviamente, a veces cuando tenemos estas instancias, yo creo que son muy enriquecedoras, poder aprender técnicas, pero hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, que a veces el recetario solamente no funciona, ¿no? En el sentido de que ustedes pueden leer 10.000 cosas, pueden ver un montón de cosas, pero la realidad es que a veces hay que trabajar lo que genera ansiedad de una forma más profunda. Lo que yo les voy a dar son como tips que pueden practicar igual, que les van a ayudar un montón, pero a veces la ansiedad se necesita de trabajar de una forma mucho más intensa en terapia, o incluso a veces también es necesario tomar medicación, porque cuando nuestra ansiedad de base es súper intensa, solo con una buena, digamos, una buena voluntad no lo van a lograr. Es necesario en ese caso recurrir a un poco más de ayuda. Ok, eso quería que lo tuvieran en cuenta. Pero más allá de eso, los tips que les voy a dar les van a servir para practicar en la vida diaria. Una cosa que siempre le enseño a mis consultantes es el tema de la respiración 6-6. Esto, si los que hacen yoga u otro tipo de terapias alternativas, u otras técnicas, van a ver que puede variar. Está el 4-2-6, creo, y el 8-4, no sé qué. Pero bueno, sin complicarnos, el 6-6 básicamente tiene que ver con
que yo puedo estar sentada tranquilamente, ¿no? Entonces inhalo por la nariz 6 segundos y lleno mi pancita de aire. Y después exhalo por la boca 6 segundos y como que adelgazo la pancita. O sea, inhalo, esta es la respiración diafragmática, ¿no? Inhalo, me lleno de aire, exhalo y me vacío. Esto, si ustedes lo logran hacer por 5 minutos, van a lograr bajar la ansiedad muchísimo, porque ayuda a oxigenar el cerebro, así que se lo recomiendo. Sí, Erika de Goa Studio nos dice la respiración lo es todo, y es verdad, la respiración nos ayuda un montón, por eso vamos a ver tantas cosas donde la respiración está involucrada, sobre todo en las meditaciones, en el yoga, que son cosas que sí funcionan. A ver, no es que están porque sí y no es porque sean moda, realmente funcionan estas técnicas, sobre todo para la gente que es muy ansiosa. Yo siempre les recomiendo que practiquen yoga, que la meditación sea como media parte de su vida, o que hagan alguna otra técnica que los ayude como a conectarse y a bajar, a veces visualizaciones creativas. Todas esas cosas pueden ayudar a bajar la ansiedad, pero es como que ustedes se tienen que poner esta meta alcanzable primero. Tienen que decir, bueno, yo necesito invertir en mi salud mental, ¿no? Invertir tiempo. Entonces digo, bueno, a ver, ¿qué momento en el día yo puedo invertir en mí para relajarme? Sí, ahí el ejercicio, vamos a ir a hablar sobre eso también. El tema, por ejemplo, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué momento en el día tengo yo para poder relajarme? Entonces puede ser al principio de la mañana. Yo creo que hay como 2 momentos claves. Es cuando recién me levanto, como organizarme mentalmente y empezar el día sin ansiedad. Esto quiere decir tomarme un momento para desayunar, para estar tranquila y no salir corriendo, aunque me tenga que levantar 15 minutos antes. Creo que es una buena inversión para nosotros esto de no salgo corriendo, porque ya empiezo acelerada y ya voy a tener un día de ansiedad. Esto creo que se los había comentado en el primer encuentro que tuvimos. Y después, otra cosa que me parece un buen momento es antes de dormir, sobre todo para aquellas personas que tienen problemas para conciliar el sueño o para mantenerlo. Va a ser muy útil que ustedes puedan estar más relajados, entran en sueño más lindo, hacen algo para descansar bien y tener un sueño más reparador, que también nos va a ayudar a tener más energía psíquica. Así que también es una inversión importante el tema del sueño. Pero otra cosa igual, más allá de que para mí estos momentos son claves en el día para bajar la ansiedad, creo que otra cosa súper importante también es hacer pausas durante un día. Hay un libro que les recomiendo, que es de un coach que ustedes quizás algunos conozcan, que se llama Silvio Reich. Él escribió un libro que se llama Full Stop. Está muy bueno porque habla sobre del mindfulness, que es la atención plena, que lo aconsejo mucho también para los episodios de ansiedad. Más, nosotros trabajamos con mis consultantes también muchas cosas de estas, pero es importante porque nos habla, bueno, técnicas de mindfulness, tiene meditaciones guiadas que están muy lindas, que algunas son cortas, algunas son de 5 minutos, o sea, están buenas. Y otra cosa que me parece interesante es esto de hacer pausas durante el día, cuando se llama full stop. ¿Por qué? Por ejemplo, estamos en nuestra jornada laboral, ¿no? Bueno, esto depende de cada trabajo, cada uno, pero bueno, vamos a suponer un trabajo laboral relativamente común. Bueno, estamos, no sé, en nuestro horario fijo de 8 horas, y entonces lo que hacemos es, me voy a tomar 5 minutos para hacerme un café. Me voy a tomar, pasaron 2 horas, bueno, ahora voy un rato al baño. Capaz que hasta puedo echar una respiración, estas 6-6 que les comentaba. O voy y miro un ratito la ventana. O voy a dar una vuelta a la manzana, lo que sea. El punto es ir teniendo pequeñas pausas durante el día para descansar el cerebro y poder ser más eficiente. Ahí Erika nos habla de Headspace en Netflix. Ay, no la vi. Debe ser tiene que ver con la meditación. Erika, después poneme un poquito más de información y le comento a la gente. Pero bueno, Headspace parece que está interesante. lo notamos en los comentarios. Otra cosa que me parece importante para aprender a relajarnos es empezar a identificar los pensamientos ansiógenos. Quizás no se den cuenta, pero seguramente si padecen ansiedad tienen muchos. Por ejemplo, sobre todo catastróficos. Algo malo va a ocurrir. ¿Qué pasa si me despiden? ¿Qué pasa si mi pareja me deja? Uy, capaz que algo malo le pasa a mi hijo. Bueno, todo lo que tenga que ver negativo, catastrófico, que te asuste. Bueno, esos pensamientos negativos está bueno poder ponerlos en el papel.
Es increíble cómo torturamos a nuestra mente con 1.000.000 de escenarios que jamás van a ocurrir. Entonces, está bueno aprender a disputarlos. No todo lo que pasa por mi cabeza es real. Primer punto, cuestionemos nuestros pensamientos. Tenemos una maraña de pensamientos, sobre todo la gente ansiosa piensa muchísimo, y no todo eso que se está ocurriendo va a pasar. Entonces, si ustedes logran sentarse un momento, ¿no? Por eso les hablo de invertir tiempo, ¿no? Porque no es así nomás que uno dice, bueno, tenés que hacer esto, esto y esto. Y yo sé que a veces es muy difícil y las personas están muy exigidas, porque obviamente, ¿no? El médico te dice, bueno, no, tenés que hacer ejercicio, y tenés que comer mejor, y tenés que dormir mejor, y tenés que hacer esto. Sí, tenemos que hacer 1.000.000 de cosas y a veces no nos da y la persona se siente más agobiada. Por eso les digo que comiencen despacio. Comiencen probando lo que mejor les funciona a ustedes, en qué momentos les funciona mejor a ustedes, y así van a poder empezar a generar una rutina que les sirva a ustedes. Porque nosotros podemos dar un montón de recomendaciones, pero siempre tiene que estar adaptada a la realidad de uno. Si no, no va a funcionar, lo vamos a hacer 2 días, lo vamos a abandonar y no tiene gracia, porque cuando logramos convertirlo en hábito, evidentemente la ansiedad va a estar mucho más a raya. Entonces, como les decía, esto de disputar los pensamientos, ¿no? Vamos para atrás. Lo de disputar los pensamientos es, bueno, reconozco qué pensamientos negativos tengo, me siento, los anoto y busco pruebas de la realidad. Esto yo se lo he dicho varias veces, pero es muy eficiente practicarlo, y mientras más lo practiquemos, más activamos el optimismo y más lo automatizamos en nosotros mismos. Entonces, identifico pensamientos negativos, los escribo, argumentos de la realidad. ¿Por qué pienso que me va a pisar un auto? A ver, sí, existe la estadística, sí, pero necesariamente me tiene que pasar a mí. O sea, todas las veces que estaba en la calle, todas las veces me ha pisado un auto, no. Bueno, empezar como a disputar. Yo sé que suena un poco intenso, pero bueno, es esto de buscar pruebas en la realidad. A ver, algo malo va a ocurrir. Algo bueno también puede ocurrir, no necesariamente va a pasar algo malo. Y si pasa algo malo, no quiere decir que no lo puedas solucionar. Porque bueno, en la vida es un altibajo, sí, cosas malas nos van a ocurrir, evidentemente. Pero quizás no sean tan dramáticas como nosotros nos estamos imaginando, ¿no? Entonces, bueno, las pruebas en la realidad es como para autocalmarnos. Primero, el ser consciente de todas las locuras que no se nos ocurren, y luego, empezar a disputarlas y buscar pruebas que digan, no, esto no es tan así. Ahí Erika nos dijo que Headspace está en Netflix, es sobre meditación y nos enseña a meditar. Buenísimo, genial. Entonces, otra técnica que me gusta mucho, y esta en realidad la compartí en mi último newsletter, no sé si vieron, que si quieren participar de mi newsletter, básicamente van a www.psicologiapositiva.com.uy. En la parte de abajo van a ver que dice newsletter, cliquean ahí, dejan sus datos y van a recibir en su mail contenido exclusivo de Psicología Positiva Uruguay. Les aviso que va a estar más o menos cada 2 semanas, porque bueno, no puedo escribir tanto, me encanta, pero bueno, más o menos cada 2 semanas, pero ustedes lo van a tener ahí. Y en general son técnicas, obviamente, prácticas también para aprender a ser más feliz o manejar algún tema como tristeza, ansiedad, que nos puede pasar. Entonces, la última técnica que me gustó mucho, que compartí, se llama Accepts. Y esto tiene que ver con las siglas en inglés, ¿no? Pero vamos a traducirlo. Que tiene que ver con una técnica que la utilizan mucho en DBT. DBT es una de las corrientes de la tercera hora de psicología, que trabaja mucho con la regulación emocional. Y a mí me encanta, hace años que la vengo también estudiando, leyendo, practicando cosas de ahí, porque ayuda mucho, sobre todo para aprender a manejarnos los impulsos, a estar más en control de nosotros mismos, a relajarnos. Entonces, esta me gustó mucho. Accepts tiene que ver con muchas ideas, así que bueno, si quieren anoten, o bueno, voy a tratar de guardar el vivo para quienes se los perdieron, pero tiene que ver con, primero, involucrarnos en actividades que nos hagan sentir útiles o con un propósito. Entonces, esto puede ser cualquier cosa, puede ser un voluntariado, puede ser ayudar en un refugio de animales, puede ser algo, no sé, bueno, incluso la gente que es religiosa, participar en una comunidad religiosa, o sea, lo que a ustedes les haga sentir con propósito y los ayude a sentirse bien. Hacer algo por alguien más. Bueno, esto está súper comprobado.
Cuando nosotros estamos muy mal y nos ponemos, dedicamos un poco de la energía a ayudar a alguien, primero que nos escapamos un poquito del problema, nos distrae y nos hace sentir súper bien, porque si podemos hacer la diferencia para alguien, si podemos hacer que alguien se sienta mejor, eso va a tener un impacto positivo en nuestra autoestima y nos va a hacer sentir bien. Entonces les recomiendo que si están muy agobiados, traten de ayudar a alguien, porque lamentablemente hay gente que capaz que está pasando un momento peor todavía que el de nosotros y quizás podamos hacer la diferencia, o a veces simplemente escuchar a alguien o decir una palabra amable puede hacer milagros en la vida de alguien. Después, esta es una que me gusta mucho, que tiene que ver con, estamos todos dentro de Accept, imagínense que es larguísimo, comparar este momento presente en el que yo estoy mal con un momento anterior de mi vida donde estaba peor. Suena un poco extraño, pero estoy tan agobiada por el momento presente que digo, bueno, a ver, esto no está bueno, esto es triste, esto no es lindo, pero hubo un momento que estuve peor en mi vida, lo superó y acá estoy. Entonces, ese contraste hace es como un cachetazo de realidad que nos ayuda a veces a rearmarnos. Luego, generar emociones opuestas a las que estamos sintiendo en este momento. Si siento rabia, bueno, tratemos de sentir amor, ¿no? O sea, en vez de seguir enroscándome y enojada con la situación que me pasó, la injusticia que ocurrió, etcétera, que capaz que no me lleva a nada, es, bueno, a ver, algo que me genera amor, algo que me haga sentir más tranquila, que me baje esa rabia incontrolable que estoy sintiendo, ¿no? Entonces, o mismo me siento triste, tratar de hacer algo que me active emociones positivas, algo que me haga sentir alegre, o por lo menos recordar cosas positivas, cosas lindas. Eso ayuda también a salir un poco del eje. Otra técnica que está dentro de esto que me gusta mucho, que es como agendarse un momento para estar mal. Suena gracioso, pero me gusta. Por ejemplo, estamos en el medio de la rutina, vino una emoción negativa, un pensamiento y dices, bueno, no puedo pensar en esto ahora. ¿Sabes qué? Hoy a las 8 de la noche me voy a poner a pensar en este problema. Y eso a la mente la deja tranquila, pues dices, después nos vamos a torturar con esto. ¡Perfecto! Y se va para las 8 de la noche. Y lo gracioso en realidad es que obviamente después a las 8 de la noche no te vas a poner a torturar con tu problema. O sea, es altamente probable que no lo hagas. Entonces, pero le hiciste el truco mental a tu cabeza de que no te preocupes, que con todo este material que tú me estás dando, corazón, nos vamos a torturar esta noche. Entonces, baja la ansiedad, tu cerebro siente que le prestaste atención y bueno, sí, es gracioso, Irene. Y después vas a pensarlo en la noche. O en otro momento, pero el punto es como lo saco del momento actual. Después, esta que está muy buena también tiene que ver con concentrarse en nuestros sentidos. También es una técnica de mindfulness. Es, por ejemplo, ¿no? Yo estoy muy sobregirada. Estoy en el trabajo, supongamos, ¿no? Entonces, bueno, tengo la tacita de café, ¿no? Me concentro en el calor de la taza. Esta ya está re fría, pero bueno, imagínense, ¿no? Me concentro en el calor de la taza, en el humito que sale, en el aroma. Bueno, puede ser té, café, mate, cualquier cosa que tengan a mano. Otra cosa que puede funcionar es el tema de la aromaterapia. Por ejemplo, tienen una vela bonita, algo que les guste, un perfume rico, algo que les genere placer olfativo, bueno, también. O también una cosa que es un poco extrema, pero esto es para personas que están en una crisis emocional fuerte, guárdenlo porque también funciona. Si estás en una crisis, esas que tenés ganas de romper todo, y bueno, estás como fuera de eje, mete las manos en hielo. También funciona. Ese shock de meto las manos en hielo hace que tu cerebro como se reinicie y te saque de ese ataque. A ver, no sé si justo en este momento las personas que están conectadas les ha pasado, pero hay a veces que uno tiene momentos de ira o momentos de desborde emocional, que tiene un ataque de llanto y no se puede calmar, o momentos de angustia. Entonces ahí como que ese shock ayuda a rearmarme. Después, otra cosa es, obviamente, estimular pensamientos optimistas, ¿no? Esto de, bueno, a ver, activemos esperanza, ahora esto no está bien como yo quiero, no está funcionando, pero quizás funcione en un futuro, o bueno, de pronto con quién puedo conversar, a ver qué cosas están funcionando en mi vida en este momento, de qué cosas estoy agradecida, en qué cosas me siento mejor. Ok,
todo eso. Bueno, y quiero comentar, que acá me lo dijeron varias personas, el tema del ejercicio físico, sí. A ver, igual yo sé que hay personas que les da mucha pereza el tema del ejercicio, pero también es cierto que a veces con una simple caminata podemos lograr muchos beneficios. Si usted, señor, señora, no quiere hacer ejercicio físico, por lo menos camine. Y si no puede caminar, ande en bici. Porque realmente es importante el mover el cuerpo. El mover el cuerpo genera creatividad, libera endorfinas y va a ayudarnos a bajar la ansiedad. Entonces, hay una técnica que yo había compartido en mi perfil acá en Instagram que se llama caminata consciente. No sé cómo estamos de hora. Sí. La técnica se llama caminata consciente, donde tiene que ver con que voy a elegir un lugar lindo para caminar y me voy a concentrar en, por ejemplo, si fuera un parque, ¿no? En el verde de los árboles, en cómo los rayos de sol pasan por las hojas, la brisa que siento, o si estoy más así en ciudad, calle, bueno, qué lindas construcciones, qué lindos edificios, qué linda esta casita, ¿no? Bueno, esa caminata como consciente de mi alrededor también ayuda a centrarme y a sentirme mejor. Otra cosa que podemos hacer, bueno, tratar de dormir bien. Descansar nos ayuda también a bajar la ansiedad. Las personas que duermen mal en general suelen estar más irritables, de mal humor o con menos capacidad para controlar sus impulsos. Y acá con el tema del sueño, esto a veces es bastante biológico también y si bien pueden inducirlo, inténtenlo por favor con el tema de las respiraciones, las meditaciones. A veces pasa que es necesario tomar algo para ayudar a dormirse por lo menos por un tiempo, porque cuando está muy sobreestimulado el cerebro es difícil. Lo que sí me han contado algunos médicos, psiquiatras, es que hay que tratar de evitar esos que tienen melatonina, no sé cuáles drogas son exactamente, pero sé por ejemplo que existe la Harmonin Noche, que supuestamente tiene melatonina y eso en exceso hace que nosotros dejemos de producir eso, que es lo que nos lleva a dormir. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con eso, hay que asesorarse con un profesional, no nos automediquemos, please, porque hay algunas cosas que no van a funcionar. Si tienen una ansiedad leve, bueno, quizás el Harmonil normal, que es de venta libre, pueda funcionar, porque bueno, es como una mezcla de yuyitos. O el maracuyá es un ansiógeno natural también, de pronto también pueden, los tecitos, pero esto estamos hablando de ansiedad leve. Si la ansiedad de ustedes es ya media a alta, no creo que funcione demasiado. Así que bueno, esto es algo que sí pueden probar con las cosas que tienen a mano, pero si van a intentar con algo diferente, tienen que asesorarse porque eso sí es cuidadoso porque están jugando con la química de su cerebro. Bueno, y otra cosa que también había compartido era el de la relajación muscular progresiva. Que esto tiene que ver, y está bueno para hacerlo antes de dormir, que es con que yo tensiono mis músculos y aflojo. Tensiono y aflojo. Y va todo por partes, ¿no? Puedo estar sentada, puedo estar acostada, pero bueno, por ejemplo, puedo empezar a tensionar mi cuello y aflojarlo, tensionar mis hombros y aflojarlo, tensionar mis brazos y aflojar, o las piernas y aflojar, bueno, va todo por partes, lo van a encontrar acá en el perfil, se llama relajación muscular progresiva. Bueno, hay otras técnicas también, pero les dejo para que investiguen un poco más. El tema de mindfulness es muy bueno para la gente que padece ansiedad, nosotros acá lo trabajamos en terapia. El tema de todos los ejercicios de relajación, el tema de las meditaciones. No se queden con la idea de que meditar es estar necesariamente quieto o con la mente en blanco. Uno, por ejemplo, puede meditar observando una vista linda. Uno puede meditar concentrándose en el agua que está tomando. O sea, a veces el meditar tiene que ver con focalizar. En vez de focalizar mi mente en todo el caos y todo el desastre que está ocurriendo, me focalizo en una situación concreta que corta la maraña de pensamientos. Entonces, ya les digo, utilicen los sentidos, utilicen las cosas que tengan a mano para poder relajarse. Logren también que sea
útil en su rutina. Vuelvo al punto de que todas las cosas, todas las ideas, las tienen que adaptar a su realidad para que se vuelvan un hábito y no se vuelva algo pesado. Yo veo que a veces las personas se reemocionan y quieren hacer 400 cosas en una semana, o se me enloquecen con ideas muy, muy alocadas que luego no las van a poder sostener. Entonces mejor lento pero seguro. De a poquito vayamos introduciendo actividades que nos ayuden a relajarnos. Creo que es muy importante el autoconocimiento, identificar cuáles son nuestros desencadenantes de ansiedad, el poder crear mucho optimismo y felicidad en nuestra vida. A ver, saben, acá en el perfil van a encontrar 40.000 ideas y seguiremos apostando. Yo no sé, los que son nuevos y han visto que he puesto rituales de felicidad, cosas que nos hacen felices. En la ciencia lo van a encontrar también en mi perfil en historias destacadas, así que les recomiendo que pasen y vean. Luego también acá en el perfil en IGTV van a encontrar que hay un programa que hice sobre específicamente los ataques de pánico, y también hay otro que habla sobre la ansiedad y todas las ideas asociadas a la ansiedad, que bueno, no los quise repetir porque estaban ahí. Pero bueno, recapitulando, gente, yoga es muy bueno, meditación, mindfulness, ejercicios de relajación, visualización, disputar pensamientos pesimistas, activar el optimismo en su vida. Todo eso va a ayudar a que puedan manejar la ansiedad de una manera eficiente. Y para aquellos que tienen una ansiedad muy elevada y muy grave, no olviden de contactar con un profesional para que los pueda ayudar a trabajar esto de una manera eficiente. La ansiedad se puede aprender a manejar, pero necesita ayuda de parte de ustedes, necesita inversión. A ver, bueno, ahí dice un tema para otro desayuno: cómo manejar el no caer en angustia y depresión. Bueno, este tema también es interesante porque la ansiedad genera angustia. Están interrelacionados. A veces también cuando hay un exceso de angustia también hay un exceso de ansiedad. Y incluso también es bastante frecuente padecer de ansiedad y depresión, porque es como, a veces es como un continuum, ¿no? Hay como se tocan en algún punto, porque tanta ansiedad que no te permite ser funcional en un montón de cosas termina también deprimiéndote. No sé si tienen alguna pregunta, creo que les dejé bastantes cosas para que empiecen a practicar. Bueno, la idea de los desayunos es hacerlos más o menos tal vez cada 15 días, cada 3 semanas. Vamos viendo de acuerdo a la agenda, pero obviamente los voy a ir comentando por acá. Si quieren aprovechar de hacer una pregunta ahora o nunca, no, mentira, lo pueden dejar en los comentarios. Pero bueno, por ahora es todo lo que les quería compartir en el día de hoy. Se me enfrió el café, pero no importa. Quería conversar con ustedes. Y bueno, gracias por los que se pudieron conectar, y voy a tratar de guardarlo para los que se lo perdieron. Así que bueno, les mando un abrazo enorme. Nos vemos en la próxima. Gracias por estar acá y por compartir un momento conmigo. Y bueno, les mando un besote. Que pasen muy lindo y puedan, gracias Alejandra, y puedan empezar a manejar la ansiedad y por supuesto siempre, cada día, tratar de ser más felices. Bueno, que pasen muy bien. Bye bye.